A nombre de ICON Colombia, bienvenidos a este nuevo seminario. Gracias a Sara, a Manuela del Externado por la ayuda, a Jorge que nos convoca, digamos, a esta ocasión para rendir un tributo a Ruth Bader Ginsburg. Estamos Mariana Ardila, María Daniela Díaz, Santiago Pardo y yo, Leonardo García Jaramillo. Mariana es abogada de la Dirección Legal de Women's Links Worldwide y profesora de la Universidad Externado de Colombia. María Daniela es abogada en Derechos Humanos y profesora de la Universidad Externado de Colombia. Y Santiago Pardo es coordinador del Laboratorio de Diseño para la Justicia de la Universidad de los Andes, y yo soy profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de AFIT. Adicionalmente, invitamos a algunos profesores, amigos cercanos, a que participaran enviándonos algunos mensajes sobre digamos, el tema que nos convoca, que como circuló un poco va a eh, abordar 4 tópicos: la biografía intelectual, su activismo feminista como litigante, su filosofía judicial, tanto como jueza de circuito y magistrada, y su legado. Antes de iniciar, quiero empezar con las palabras de los profesores Richard Albert y David Landau, que nos envían a propósito del evento. La magistrada Ruth Bader Ginsburg fue una defensora de la igualdad durante una época en la que las probabilidades estaban en su contra. Vivió la batalla por la igualdad en su propia vida como joven abogada buscando trabajo en un mundo dominado por hombres, como profesora y activista abogando por la ratificación de la enmienda de la igualdad de derechos y litigando por los derechos de género. Como jueza de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, amplió los límites del significado de la igualdad, y luego como magistrada de la Corte Suprema configuró la norma superior del país. Gracias a ella, muchos en los Estados Unidos tienen derechos y oportunidades más seguros. Gracias a ella, el país y el mundo son mejores y la aplicación de muchas constituciones es más justa y más equitativa. Vamos a iniciar entonces, si les parece, con, digamos, algunos apuntes, algunas ideas sobre la biografía intelectual. Ella en innumerables entrevistas que están en YouTube y en otras redes, en varios de los libros que se han publicado, en particular en una antología de sus discursos titulada en mis propias palabras, en My Own Words, que es una antología sobre la cual ella escribe alguna introducción a las secciones. Es rápidamente hija única. Su hermana mayor muere de meningitis cuando ella era bebé. Nace en Brooklyn, va a las escuelas públicas y siempre sobresalió como estudiante. Sufre la discriminación en carne propia como mujer, como judía y luego como madre. Recuerda en su niñez haber visto un letrero que decía: acá no se admiten perros ni judíos. En un discurso que impartió ante la comunidad judía en Nueva York, afirmó que ser judía le ayudó a desarrollar el sentido de empatía con otras minorías. Sobre la idea de la estereotipación de los roles, encontré en este libro un recuerdo que quisiera compartir un poco para, no puede no ser el más relevante, pero fue, está en los orígenes, digamos, de esta crítica a los roles de familia, de hombre y de mujer. Y ella decía: recuerdo envidiar a los hombres mucho antes de saber o de conocer incluso la palabra feminismo, porque yo prefería más salir a hacer compras que cocinar o que coser. Los hombres solían salir a hacer cosas en el bosque y cosas que yo pensaba que eran mucho más entretenidas, como usar las sierras y los instrumentos y las herramientas. Yo no pensaba que era entretenido coser, y nunca me salió, nunca la cocina se dio en mi caso como debía salir.
su madre muere cuando ella estaba terminando su bachillerato y antes de iniciar sus estudios en Cornell. Entre las enseñanzas de esta figura tan importante en su vida, ella recalca constantemente una frase que su madre le decía, y es: "Be a lady, but be independent". Está, digamos, en gran parte de la literatura y de los discursos. Una idea, antes de dar la palabra a quien quiera intervenir sobre este punto, que me parece relevante, es en el inicio de su formación universitaria en Cornell, dos figuras docentes que fueron muy importantes en su vida fueron el novelista Vladimir Nabokov y el politólogo y constitucionalista Robert Cushman. Ginsburg le atribuye a las enseñanzas que aprendió con Nabokov a la escritura y el cuidado, digamos, en la elección de las palabras, y ella decía, él solía utilizar las palabras para trazar pinturas con ellas. Dice, incluso ahora yo me doy cuenta con mucho placer cuando un autor ha escogido una palabra particular y la ha ubicado en determinado sitio, en el texto. Fue el eminente constitucionalista y politólogo Cushman quien le inculcó ir a la Facultad de Derecho. Era la época, en los 50 de la era McCarthy, donde la contrata para un proyecto de investigación y le decía que, reconociéndolo como muy buen profesor y una persona que le ayudó como a aumentar o a desarrollar la conciencia frente a los problemas políticos que se estaban presentando en Estados Unidos, sobre los cuales ella afirmaba no haber sentido hasta entonces, digamos, mayor interés o mayor preocupación. Y ella decía, ¿cuáles son los valores más fundamentales que se están poniendo en entredicho, digamos, con toda esta macartización y la bien conocida época de la persecución de McCarthy a los comunistas? ¿Y cuáles son las habilidades jurídicas que podrían ayudar a desafiar lo que ahora se está haciendo mal? Entonces ingresa a estudiar a la Facultad de Derecho de Harvard en el año 56, y no sé si sobre ese punto alguno de mis compañeros de panel quisiera agregar alguna idea. Yo sí, pero no sé si Daniela o Mariana quisieran empezar. ¿A qué se habla? Dale, Santi. No, Santi, ve, adelante. Pues que en Harvard ella también vivió la discriminación de una manera muy personal, no solo porque era solo una de 9 mujeres en un corte de más de 500 hombres, sino porque es famoso un poco la anécdota con el decano de Harvard de esa época, donde invita a las mujeres a una cena de bienvenida y a cada una les pregunta que por qué están ahí ocupando el lugar de un hombre. Y Ginsburg un poco haciendo, digamos, como es un buen ejemplo de cómo ella utilizaba el sarcasmo como una defensa ante la desigualdad, cosa que, digamos, ella utilizó a lo largo de toda su vida, pues le contestó que ella estaba ahí por una razón muy sencilla, y es porque una buena esposa tiene que entender lo que hace su esposo. Y Martin Ginsburg, que es una figura central también en la vida de RBG, estaba un año por encima de ella en la escuela de Derecho. Ella estaba en su primer año, Ginsburg estaba en el segundo Martin Ginsburg estaba en el segundo de los 3 años. Entonces yo creo que desde ahí ella encontró, o desde ahí no, ella nuevamente, digamos, tuvo que vivir la desigualdad y la discriminación por el hecho de ser mujer, incluso en un lugar como Harvard. Sí, yo tal vez diría ahí que, y a mí un poco lo que me interesa conversar hoy es también un poco sobre cómo Ginsburg edifica un pensamiento feminista que le cuesta encontrarse con el feminismo y que realmente aterriza, digamos, dentro del feminismo muy recientemente y en una generación muy distante a la suya, y no necesariamente con las feministas que en su época también estaban apelando a diferentes formas de acción colectiva para avanzar en el reconocimiento de la igualdad para las mujeres.
Me llama mucho la atención que una de las periodistas que más escribió sobre la vida de Ginsburg, que es Linda Greenhouse, la editora del New York Times sobre los temas de Corte Suprema, una de las cosas que ha dicho es que era improbable que Kiki, que era como le decían en su casa, una mujer que por supuesto había enfrentado diversas formas de discriminación creciendo, pero que en todo caso ostentaba una posición relativamente privilegiada que le había permitido acceder a las mejores universidades del país, a una educación que era una rareza para las mujeres en esa época, como bien decía Santiago, terminara volcándose un poco a las luchas emancipatorias por los derechos de las mujeres a través de su ejercicio práctico legal. Y la propia jueza Ginsburg contaba una anécdota que es como su despertar feminista, en el que ella también empieza a reconocer en ese mote un espacio para ella, un espacio de agenciamiento intelectual, político y jurídico que es una vez ella egresa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia porque tiene que mudarse a la ciudad de Nueva York por la enfermedad que aqueja muy tempranamente a Martin. Entonces no puede graduarse de Harvard, se traslada a Columbia, donde termina su carrera, encuentra enormes dificultades para ubicarse laboralmente y termina viajando a Suecia a hacer una consultoría sobre derecho internacional, y estando allí se encuentra con un fanzine feminista que habla de algo que se vuelve también parte de su filosofía de vida, pero de su filosofía judicial, creo también, y es una frase que dice que el único rol que los hombres y las mujeres están llamados a cumplir en el mundo es el de ser personas. Y creo que eso resuena profundamente con la propia experiencia vital que ella tiene previa a esos años en las que ya se había tenido que enfrentar a enormes dificultades por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser además una mujer que decididamente había decidido involucrar su vida personal con una vida profesional muy activa. Ahí agrego solamente un tema de su experiencia en Suecia, que estoy con Daniela, digamos, creo que fue un momento como de, digamos, de ver, digamos, lo que era un país o la promesa de un país donde la equidad es un principio constitucional que se respeta. Ella, digamos, hay una anécdota también muy famosa y ella, como parte de su trabajo en Suecia en Derecho Internacional, ella tiene que visitar las cortes en Suecia y entra a un juicio de familia y lo primero que se da cuenta es que quien lidera el juicio es una jueza. Y para ella, y ella cuenta, eso para ella fue revelador, porque es un país occidental, un país del primer mundo, como Estados Unidos, entre comillas, y acá las mujeres ocupan roles centrales en el sistema judicial. Y ella, para ello, ella cuenta esa anécdota como un momento también muy revelador. Y yo creo que también es este tema como de ella haberse salido de ese molde de como el molde, su familia, saliéndose del molde de este como proveedor, cuidador. Creo que eso también tiene un impacto muy grande en los casos que ella litiga, ¿no? Cuando se mueve de ser como académica a litigante, pues uno ve y repasa los casos y como que todos los casos intentan como quebrar un poco ese modelo, ¿no? Que era lo que ella misma en su vida como personal y familiar también estaba viviendo, ¿no? Entonces creo que este tema de cómo todas estas experiencias pues nutrieron su hacer como litigante y después como jueza. Yo creo que ahí generó, digamos, en esas experiencias y en esas anécdotas y otras que vamos a mencionar, no solo como un sentido de propósito, sino también algo que se destaca mucho en la literatura, que es como un sentido pragmático de estrategia. O sea, lo hizo de manera absolutamente sagaz, absolutamente genial. Lo veremos ahora cuando revisemos los casos, tanto en los que presentó briefs como abogada, y sobre todo en sus casos, obvio, como magistrada. Y Leo, y yo agregaría ahí también un sentido práctico y también lo que yo llamaría como un modelo de activismo incremental, que podríamos, digamos, hablar de eso un poquito más adelante, pero desde el principio, digamos, y esto, digamos, incluso de pronto ya en la última parte de su
de su rol como jueza de la Corte Suprema, ese rol de activismo incremental ya no era tan incremental, pero digamos toda su vida académica, de activista legal, como jueza federal antes de que llegara a ser jueza de la Corte Suprema, fue con un sentido de activismo incremental muy fuerte. Yo creo que en ese sentido fue que cuando Clinton anuncia la nominación, dice que, o recuerda que a ella se le conocía como el Thurgood Marshall de los derechos de las mujeres, porque Marshall como litigante no llegó de golpe a decir aquí hay que acabar el apartheid, sino que empezó un caso, por eso el enfoque se le suele, como se conoce su jurisprudencia, hay veces es desde el minimalismo, porque es un caso a la vez, no establecer principios generales muy digamos, abarcadores, un poco en ese sentido en el que lo dice Santiago, y lo decían antes Mariana y María Daniela. Bueno. Y yo creo que eso, Leo, perdón, meto la cuchara ahí, pero creo que eso además es lo que le vale a ella un lugar de outsider en, si se quiere, como el canon del feminismo legal norteamericano entre los 70s y los 80s, ¿no? Liderado principalmente por figuras como Catherine McKinnon, que hacen no solamente feminismo radical, posmarxista, sino que hacen un feminismo desde el lugar de la subordinación, y hay un texto que publicó Joan Williams sobre el feminismo de Bader, de Bader Ginsburg, en contraste como con esos otros feminismos que eran hegemónicos en esa época en la que ella ejerce como litigante, y esa postura moderada, incremental, que observa el litigio con enorme suspicacia y con un enorme también, con una enorme inteligencia sobre cómo abordar esos litigios. Le vale a ella también el descrédito entre ese feminismo por su postura por el caso Roe, ¿no? Por la lectura que ella hace del caso Roe v. Wade, que es, pues como sabemos, este caso que reconoce a nivel federal el derecho a la interrupción del embarazo, y sobre el cual ella tiene unas frases que son muy famosas y que resultan ser muy polémicas dentro de ese canon feminista de los 70s, y ella solo recojo como un par en la que dice: supongamos que la Corte se hubiera detenido en frenar esa absurda ley texana, que era una ley absolutamente invasiva y que anulaba por completo, y decía ella, encadenaba intolerablemente la autonomía de las mujeres, y que se hubiese detenido ahí la Corte, tal vez no habría continuado como lo hizo, generando una serie de reglas que desplazarán virtualmente todas las leyes estatales que estaban vigentes hasta ese entonces. Y se pregunta Ginsburg, y esto lo dice ella en una conferencia en NYU cuando está en el proceso de su confirmación: ¿habría habido la controversia de 20 años de la que hemos sido testigos, reflejada más recientemente en la discusión en el caso Planned Parenthood contra Casey? Y luego, muchos años después, dijo: le dimos con el caso Roe a las fuerzas antiaborto un solo objetivo que perseguir, ¿no? Y eso le valió, por supuesto, en esa época una enorme condena. Hoy en día, con muchas generaciones de por medio ya, siendo toda una celebridad e ícono feminista, pues tal vez, y lo dice Isabel Cristina Jaramillo en la columna que publicó la semana pasada en Semana, ese rol pragmático y muy concienzudo del litigio, pues también tenía un sentido pensando en el largo aliento de los debates políticos muy conectados con el debate judicial norteamericano. Pero ahora me hacen pensar ustedes, y con lo que dice Santiago de incremental, como que claro, cuando ella empieza a litigar estos casos, pues eran casos como que eran obvios, que uno hoy vería obvios, ¿no? Porque eran casos de igualdad como puramente formal, era como las viudas tienen derecho a esto, los viudos no, o sea, eran casos como, era un litigio como conservador ante casos que uno podría denominar conservador, ante casos que eran relativamente fáciles porque las discriminaciones eran muy textuales y patentes, claro, viéndolo desde ahora, y después ella va incrementando, ¿no? Como como fortaleciendo, como volviéndose, si quiere uno, como más liberal en sus argumentos y en sus posiciones,
ante temas como tan difíciles como el aborto, que ya no son como de igualdad puramente formal. Anoche que estuve revisando los libros de mi maestría otra vez, porque uno estudia todos estos casos que ella litigó y decidió en la maestría, pues son los casos básicos. Y me sorprendió encontrar que en este caso de Reed versus Reed, que seguramente ahora vamos a hablar más de él, pero me sorprendió que uno de los jueces, ella escribió los argumentos de ese caso, no lo argumentó ante la corte, pero escribió los argumentos, y uno de los jueces, el juez Blackmun, dijo que había encontrado el memorial de Ginsburg un poquito ofensivo y arrogante. Para un caso que era un caso simple, porque no se trataba sino de una herencia de menos de $1,000. Entonces se me hizo muy interesante ver, bueno, claro, las feministas la veían de una forma, este juez considera que es arrogante su argumento, y bueno, eso nos habla mucho de cómo evolucionan las miradas a través del tiempo desde los diferentes puntos de vista. Y yo agregaría algo, y es que, digamos, es curioso porque la crítica de RBG que ella hace, de hecho ella hace esa crítica muy, digamos, sale el fallo, sale Roe v. Wade en el 73, ella está en Columbia de profesora, ella hace esa crítica, digamos, en los 70 siendo profesora de Columbia, digamos, la primera profesora además titular de toda la historia de Columbia. Y es muy curioso porque uno digamos, con una perspectiva constitucional un poco más moderna, uno ve esa crítica y como que le apunta mucho como a esa crítica contramayoritaria que contra las Cortes, porque Ginsburg básicamente dice, agrego, Daniela lo resumió perfecto, solamente agregaría que Ginsburg dice, además, no solo le dimos una causa, digamos, central al movimiento conservador, sino que la peor solución posible la encontró la Corte al crear un precedente que puede ser fácilmente modificable en el futuro y no darle esa labor al Congreso o a los estados, que digamos a las legislaturas estatales que digamos podrían darle mayor estabilidad a la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en este caso el acceso a un aborto seguro, legal y oportuno. Y además ella, digamos, y ella muchas veces, digamos, su crítica a Roe digamos, explicaba con una analogía que a mí me parece muy bonita, y es que ella decía que realmente el símbolo de Estados Unidos no era el águila que está en el escudo de los Estados Unidos, sino el péndulo, porque en un país, digamos, tan dinámico, siempre que, y ahora, digamos, esa es una analogía que a mí me gusta mucho pensando en quién está en la presidencia de Estados Unidos ahora, pero no quiero, digamos, deprimirme un poquito más, entonces no vamos a hablar de ese tema, pero pensando un poco, digamos, en esta idea del péndulo, ella utilizaba esa analogía que es muy bonita diciendo, mire, cada vez que el péndulo gira a un extremo, el movimiento natural de ese péndulo va a ser ir al extremo contrario. Y ahí ella explicaba que había muchos riesgos frente a los derechos que se pueden conquistar en una corte. Entonces es muy interesante ver que Ginsburg de alguna manera, sobre todo en ese momento en los 70s como profesora de Columbia, digamos, compartía lo que uno puede llamar ahora una crítica contramayoritaria al activismo judicial. Y yo creo que muchos años después, y sobre todo en sus votos disidentes, sobre todo en los últimos 10 años, yo creo que esa Ginsburg contramayoritaria ya no era la misma Ginsburg como jueza. Y es bien interesante esa evolución también como de constitucional. Llega a ser como argumentos en sus votos sobre temas de aborto, argumentos que cuando uno los dice aquí en Colombia se escandalizan, como por ejemplo que obvio el derecho al aborto tiene que ver con la ciudadanía y con, o sea, cómo puede ser una mujer considerarse ciudadana si no puede planear ni controlar, pues, cuándo y si quiere ser madre, ¿no? Entonces ese argumento como que aquí suena como tan radical si no tenemos aborto, si el aborto está penalizado, no somos ciudadanas, lo dice la misma que criticó en un momento Roe versus Wade en estos términos que ustedes han dicho. De acuerdo, y eso se ve mucho, Mariana, en el voto disidente de Hobby Lobby, yo creo.
Hobby Lobby, y lo dice este año, o sea, de sus últimos votos, que es Sí, es sí, Obamacare. ok. Sí, sí, sí. Allí Ginsburg explícitamente dice, la Corte Suprema está dejando a las ciudadanas a merced de la fe y la confesión religiosa de su empleador, ¿no? Y creo que eso dice mucho también de cómo cambia la filosofía judicial de Ginsburg, asumiendo este rol de ella como fuerza disidente adentro de la Corte Suprema desde 2006, pero sobre todo desde 2010, donde ella asume un poco el rol de ser la líder de ese bloque liberal dentro de la Suprema, pero bueno, ya llegaremos un poco más a ese rol disidente. Si les parece, vamos Mm. como retomando, digamos, algún orden con los casos. Yo quisiera para cerrar, si están de acuerdo con Roe v. Wade, un punto, además de lo que decía Daniela, que este fallo es criticado porque le plantea un target, un blanco a la derecha, a la nueva derecha, de hecho, como se llamó en su momento, para atacar a la Corte primero, estableció un blanco para una derogatoria a un precedente, como decía Santiago, y otro argumento que ella planteaba, que es una lección para el activismo contemporáneo, me parece, y es que estos tipos de activismo pueden, además de estos dos factores, suspender o ralentizar un momentum, es la palabra que ella usaba, para garantizar a largo plazo una determinada causa. Y no es fortuito, o sea, no es una correlación digamos, sin causalidad, que invariablemente, desde ese entonces hasta ahora y con las últimas dos confirmaciones a la Corte Suprema en la Comisión Judicial del Senado, la pregunta por si usted tiene oportunidad de derogar ese precedente Roe, lo haría o no. O sea, es un tema que se ultrapolitizó desde cuando se vuelve un tema de campaña electoral a la presidencia. Antes no lo había sido en los 80s, o sea, es un fallo del 73, y en el 80, es decir, Reagan, ya se vuelve un tema ultrapolitizado, y a juicio de muchos fue esa inercia, digamos, conservadora que desata. Robert Post y Rivas Siegel han escrito sobre el backlash precisamente de este fallo, y hunde, a juicio de muchos, o contribuye a hundir la ratificación de la enmienda por la igualdad de derechos, que es lo que ella decía: si yo tuviera oportunidad de intervenir la Constitución o de hacer un cambio, sería ratificar la enmienda por la igualdad de derechos, que se había propuesto en el 23, en los 60s y en los 70s, por el resurgimiento importante del movimiento feminista. Tiene un trámite por el Congreso, sale para ratificación en los estados y alcanza 35 de 38 ratificaciones que eran necesarias, es decir, casi hasta se vuelve pues una enmienda de la Constitución. Entonces, digamos, esa crítica al fallo Roe me parece fundamental. Volviendo al punto de los casos, hay uno que, un poco, si les parece, para retomar algún orden, que es el caso Moritz. Está muy bien, es el caso sobre el que gira la película, entonces no sé si, para no hacer un spoiler ahí con la película, quienes no se la hayan visto, pero en todo caso, de mencionarlo, si alguien quiere mencionar algo del caso, yo simplemente diría este punto frente a la estrategia de su litigio, que era: tenemos que derribar la categoría del género o el sexo, ella decía género, del género como una categoría sospechosa, como una categoría de discriminación sobre la que hay que levantar siempre un escrutinio estricto cada que se presente, pero la vamos a emprender mostrando cómo esa discriminación afecta a los hombres, no a las mujeres, ¿no? Y el primer fallo sobre el que ella interviene es el fallo Moritz, que es un caso tributario. ¿Alguien quisiera decir algo? Pues digamos, yo creo que el caso, además de que es una historia como bonita para una película, creo que no es el más importante, pero sí es uno de los que digamos, demuestra a lo que te referías, ¿no? De que de hecho
obviamente litigó casos en favor de las mujeres o intervino en la redacción o en los amicus en casos de desigualdad en contra de las mujeres, pero sí que varios de los casos en que intervino, pues el demandante era un hombre, ¿no? Y fue como estratégico y yo creo que ha inspirado otros litigios en otras partes del mundo, este tema de no solo, digamos, por hacer que es como la mayoría de los jueces son hombres y más en esa época, pues era mucho más fácil como litigante que conoce a esa audiencia defender a un hombre y mostrar cómo los estereotipos de género afectan también a los hombres que digamos, llevar el caso de una mujer. Entonces eso, digamos que es característica de su estrategia, porque por ejemplo en el caso Frontiero contra Richardson, que era, digamos que fue el caso que permitió empezar a cambiar este tema de qué tan estricto debe ser el escrutinio judicial de una distinción con base en el sexo o en el género, también era un caso en el que un hombre era el demandante, ¿no? Un caso en el que el esposo, una señora que trabajaba en la Fuerza Aérea, su esposo era un estudiante y recibía un estipendio, pero digamos por recibir ese estipendio y no poder probar que dependía de su esposa, no tenían acceso a una serie de beneficios sociales. Pero a las mujeres, de los hombres que trabajaban en la Fuerza Aérea, automáticamente se les asumía como dependientes y no tenían que probar nada. Entonces, bueno, fue el caso en el que ella trató de argumentar que debía haber un escrutinio más estricto, no tan leve, de las distinciones con razón en el sexo, incluso tratándolo de poner al mismo nivel de una distinción basada en la raza o en el origen nacional, que son las que tienen como el escrutinio más estricto en la jurisprudencia en Estados Unidos. Y bueno, digamos que esos dos casos, el caso Moritz y el caso Frontiero, pues son casos en los que el demandante era un hombre y en los que, bueno, empezaron este camino hacia hacer un escrutinio más estricto de las distinciones con base en el sexo. Y yo solo agregaría que el caso Moritz fue como una puerta, digamos, que se abrió interesante de lo que yo llamaría una reivindicación constitucional personal de Ginsburg frente a los jueces hombres, porque digamos, un poco, me voy un poquito más atrás antes, pero digamos, ella trabajó con el juez Edward Palmieri, el juez federal Edward Palmieri en el circuito de Nueva York, pero ella, digamos, antes incluso de poder aplicar hace trabajo como asistente judicial, donde también fue una de las primeras mujeres en un entorno completamente, digamos, dominado por los hombres, ella, por ejemplo, había solicitado ser clerk de Felix Frankfurter en la Corte Suprema de Justicia. Uno de los grandes jueces constitucionales le escribe una carta y le dice que quiere ser clerk, y Frankfurter le dice que sus credenciales son maravillosas, tiene las mejores referencias, pero que él no contrata a mujeres, y menos mujeres que están en estado de embarazo como ella. Y luego ella, cuando trabaja con Palmieri trabaja en el mismo circuito federal que Leon Hand, el mítico juez Hand, y ella se da cuenta, por ejemplo, el trato que tenía Hand frente a mujeres que trabajaban en las mismas cortes, que eran pocas. Hand nunca contrató a una mujer porque nunca creyó, y esto es público y lo dice Ginsburg varias veces, nunca creyó, digamos, en su cabeza que las mujeres fueran capaces de asumir roles judiciales complejos. Y yo creo que Ginsburg en el caso Moritz como que empieza también una revancha personal de decir, pues saben que ustedes nunca me dejaron trabajar dentro de la justicia, pues yo voy a lograr victorias judiciales frente a ustedes. Y yo creo que eso fue una motivación muy interesante para ella también. Yo quisiera proponer un salto largo en el tiempo para también en consideración de lo que nos queda para empezar a hablar un poco de qué hizo en la Corte Suprema. Y yo creo que este caso que ustedes tocan, o bueno, los casos que ustedes tocan, permiten hacer ese salto directo como al primer gran caso en el que ella escribe por la Corte
un voto mayoritario que además pues es más bien una rareza que sus grandes intervenciones en la Corte sean votos mayoritarios y no disidentes, o por lo menos desde el 2006 ese es el caso, y pues es el famosísimo caso de Virginia contra Estados Unidos, en el que justamente, como dice Linda Greenhouse, esta periodista del New York Times de la que hablé hace un rato, se cierra un círculo perfecto de la carrera de Ginsburg, porque gracias a los argumentos que terminan llegando a la Corte Suprema en estos primeros casos que ella litiga, es que se crea el precedente que le sirve a ella o que sirve para que la Corte razone en este caso de Virginia. Entonces, pues rápido los hechos para nuestra audiencia, pues este es el caso del Virginia Military Institute, o el Instituto Militar de Virginia, que es una de las instituciones más prestigiosas, centenaria, un colegio público estadounidense que ofrece además formación de educación superior con entrenamiento militar, y de la cual han salido pues figuras muy importantes, no solamente de la jerarquía militar norteamericana, sino de miembros del Senado y por supuesto expresidentes, y que hasta 1996 tuvo una política de ingreso exclusivo para varones, ¿no? Entonces, el problema que enfrentaba en la Corte en este momento es pues la demanda que presenta el gobierno contra el Estado de Virginia por tener este instituto que, a pesar de ser un instituto público, mantiene una regla de acceso exclusivo para varones, denegando el acceso a las mujeres. Y generando una condición de desigualdad, pues no hay otra institución similar o con características similares que ofrezca ese tipo de formación para las mujeres, y eso teniendo además unas implicaciones, como decía Mariana, en el ejercicio de su ciudadanía, pues es enviar el mensaje de que las mujeres no pueden ingresar a las instituciones donde se preparan los líderes del país, ¿no? Las mujeres no pertenecen a esos lugares donde se forman quienes hacen la labor de liderazgo en el país. Y entonces es muy interesante, y abrí con esto de esta idea de Greenhouse, de se cierra el círculo perfecto, porque las dos razones digamos, que escribe Ginsburg por la mayoría de la Corte, que solo tiene además en este caso un voto disidente, que es el del juez Antonin Scalia, de quien creo Santi puede hablarnos también muy ampliamente de qué relación muy paradójica tienen estos dos jueces adentro de la Corte, y es que uno, las instituciones públicas no pueden basarse en visiones estereotipadas sobre los roles que pueden o no ocupar las mujeres para adoptar decisiones que terminan menoscabando sus derechos como ciudadanas plenas. Y segundo, ratificando un poco esta idea del escrutinio estricto, cuando una autoridad estatal utiliza razones de género, por ejemplo, que solo hombres pueden acceder a una institución educativa del Estado, es obligatorio justificar esa decisión con el argumento más persuasivo, ¿no? Es decir, aquel que responde al escrutinio más estricto del test que emplea la Corte para evaluar si se cumple o no la cláusula de igualdad de la 14ª enmienda. Y entonces, ¿en dónde es que se cierra el círculo? Porque el precedente del que se vale Ginsburg para, digamos, aseverar que esta es la regla aplicable en el caso, es de una sentencia que escribió su par femenina de la Corte años atrás, Sandra Day O'Connor, que es el caso Mississippi University for Women versus Horgan, que es un caso en el que esta universidad, que ofrecía un programa de enfermería, le niega el acceso a hombres, y con base en los litigios de Ginsburg, Sandra Day O'Connor, en este caso de Mississippi, dice: no es posible utilizar estereotipos de género para negar el acceso a la educación, ¿no? Entonces, este es el círculo perfecto en el que esos litigios que emprendió Ginsburg en los 70s terminan llegando a la Corte, fundamentando decisiones sobre igualdad de género, y posteriormente fundamentando la decisión que le abre, digamos, el paso como una jueza icónica dentro de la Suprema. Santi, ahí... No, yo coincido con Daniela, y ya hablando, digamos, del rol de ella dentro de la Corte, yo creo que también hay un rol muy interesante que, digamos, casualmente, digamos, empata con, digamos, la construcción de este ícono pop de Notorious R.B.G.,
en los últimos años de su vida, más o menos desde el 2010, y es la fuerza de sus disensos y la fuerza que ella tenía, sobre todo en las audiencias orales en la corte, a la hora, digamos, de demostrar de una manera inteligente y sutil argumentos que apuntaban a cerrar, digamos, muchas de las puertas que ella abrió muchos años antes y otras mujeres abrieron años antes. Les pongo un ejemplo concreto. Una de las últimas audiencias orales que ella, digamos, en la que ella estuvo, fue el caso de Jude Medical Center de este año. Este es un caso que llega a la corte en mayo. Básicamente es un caso del estado de Luisiana que crea una regla de que los médicos que practican interrupciones voluntarias del embarazo tienen que estar, digamos, registrados en un hospital. Y eso es básicamente una regla típica de los estados conservadores que apuntan, digamos, a crear un formalismo que termina, digamos, a través de ese formalismo restringiendo de una manera absoluta el acceso a servicios seguros para un aborto seguro, oportuno y legal. Y entonces, aunque ese caso quedó 5-4 y la opinión mayoritaria la escribió Stephen Breyer, que es otro juez, digamos, liberal, la intervención, y se la recomiendo mucho, pues las audiencias orales están grabadas, además, esa es la primera audiencia oral que se hizo por teléfono, cada magistrado, y que la gente las pudo ver en vivo. Las intervenciones de Arbilla apuntaban mucho a mostrar las contradicciones del estado de Luisiana y de cómo básicamente esa era una ley que buscaba, explicando lo que digamos, tomo acá la explicación muy detallada que hizo Daniela, trataban, digamos, de burlar, digamos, la interpretación consolidada de la cláusula de igualdad de la 14ª enmienda. Y esas intervenciones se volvieron muy importantes a la hora de o generar, digamos, consensos alrededor de la Corte o impulsar de votos disidentes muy fuertes como el de Hobby Lobby, Shelby County. Por ejemplo, si ustedes me preguntan por cuál voto disidente empezar, yo empezaría por el de Shelby County por una razón particular, y es que la forma en que escribe RBG es, digamos, bellísima. Y esa, digamos, claridad y sintaxis y fuerza de su lenguaje judicial se ve perfecto en el voto disidente de Shelby County, que es este caso desastroso donde la Corte Suprema en una mayoría de 5-4 tumba una parte muy importante de la Ley de Derechos Civiles de los 60, que específicamente estaba dirigida a garantizar que las minorías negras en Estados Unidos pudieran ejercer su derecho al voto de manera segura y oportuna, y digamos que estuviera y crear digamos, unas reglas de protección constitucional reforzada para este derecho. La Corte tumba eso con un argumento ridículo que pues ya eso es una ley de hace 50 años que no se ajusta a la realidad. Pues miren exactamente lo que está pasando en Estados Unidos ahora y díganme si esa no es una ley necesaria. Pero bueno, de nuevo, esto es otro tema, no quiero hablar de Trump porque me deprimo. Entonces, digamos, y el voto disidente de ella es bellísimo, y entre esas unas cosas dice una frase que a mí me encanta y que explica muy bien la elegancia y digamos, de la forma tan certera como ella escribía, y es, dice, miren, lo que la Corte acaba de hacer es básicamente botar un paraguas en la mitad de un aguacero porque no se está mojando nadie. Y cuando ella dice no se está mojando nadie, es una crítica velada también a la falta de pluralidad de la Corte, porque todos lo que las tumbaron fueron hombres blancos, y a la falta, digamos, y a la importancia de dar una interpretación constitucional pluralista y diversa a las leyes. Hay que precisar ahí, me parece, para la comprensión de esta disidencia, que lo que establecía esta ley era un preclearance cuando se fuesen a hacer cambios en las distribuciones electorales en los estados ante la división de derechos civiles del Ministerio del Departamento de Justicia, ¿no? Sí. Y entonces, sí, en el sentido de lo que mencionas, ella dice, la Corte dice, esto ya no hace falta, esto ya no tiene sentido, porque esa garantía, digamos, no es necesaria, porque no se están violando esos derechos. Pero les tengo una pregunta, ¿cuál era? Es capciosa, pues, porque la respuesta la sé, pero ¿quién quisiera mencionar el salvamento de la disidencia, el salvamento de voto que ella más valoraba o reconocía de su propio trabajo? ¿No? Bueno.
¿qué sería cuál? Ledbetter versus... Correcto. Ese es. Exactamente, Ledbetter. Ledbetter, sí. Ledbetter, sí. Ledbetter, pues yo podría hablar un poquito de Ledbetter, que además es un caso, o sea, que ella, entre otras cosas, el resultado final de este caso lo tenía enmarcado en su oficina en la Corte Suprema, y ya contaré cuál es el resultado final, que no es claramente la sentencia. Pues este es un caso icónico porque habla también de cuál es este rol disidente que ella tenía dentro de la corte, y vuelvo a Greenhouse, perdón que la he llamado acá un montón, pues porque ella escribió mucho sobre RBG, y Linda Greenhouse dice que este caso Ledbetter fue el caso en el que Ginsburg encontró su voz dentro de la corte, y encontró su voz además como una fuerte disidente. Y Lenny Guinier dice que este caso también inauguró la época de Ginsburg haciendo demosprudencia, o sea, es decir, como esta jurisprudencia que se funda como en el proceso de interpretar la ley desde una perspectiva externa y desde el impulso que le promueven los movimientos sociales, y que terminan un poco invocando también a los jueces a ser compatibles con los clamores de los movimientos sociales. Entonces, Lilly Ledbetter, que es pues, quien aparece en este caso como plaintiff, demandó a su empleador, que era Goodyear, Goodyear, una empresa muy famosa, que conocemos todos por sus comerciales de llantas. Entonces, en 1999 los demanda por discriminación porque descubrió que durante 19 años le habían estado pagando muchísimo menos que a sus pares masculinos, ¿no? Y entonces, cuando el caso llega finalmente a la Corte Suprema en el 2007, después de muchas tensiones en el procedimiento anterior ante la Corte del Circuito, la Corte falla en contra de Ledbetter, valiéndose del título séptimo de la Ley de Derechos Civiles del 64, diciendo que había prescrito la acción, pues ella tendría que haber informado del desbalance en el pago de los salarios muchísimo antes y no al momento en el que ya se da cuenta, es decir, 19 años después, de que se estaban pagando o que estos salarios tenían este desbalance. Bader escribe un voto disidente en el que dice: el tribunal no comprende o es indiferente a la forma insidiosa en que las mujeres pueden ser víctimas de la discriminación salarial, y le pide al Congreso en un voto disidente que actúe en este caso. Pues bien, el Congreso efectivamente escucha a la jueza Ginsburg, y en el 2009 promueve la ley de igualdad salarial que se llama la ley Lilly Ledbetter, y es la primera ley que sanciona a Barack Obama apenas llega a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, lo que tenía enmarcado Ginsburg en su oficina en la Corte Suprema era justamente la ley Lilly Ledbetter, de la cual pues ella se sentía especialmente orgullosa. Me encanta. Sobre esto que dice Daniela, solo el remate del salvamento. Ella dice: el balón está ahora en la cancha del Congreso para corregir el error en el que incurrieron mis colegas. Así termina su salvamento. Mariana iba a decir algo. Ah, no, dale, Mariana, por favor. Y es que me encanta ese ejemplo porque creo que bueno, se habla mucho de cómo qué pueden hacer las cortes, qué puede hacer el Congreso y cómo uno no se debe meter en lo otro, pero me parece que ya como que hay una evolución en la cual puede haber como una simbiosis, o puede ser que las cortes también le den como ese empujoncito, ¿no? A los congresos y a los parlamentos para hacer cosas, o al revés, ¿no? Entonces me parece que es un caso que demuestra mucho como, en vez de como estas islas, ¿no? Que no se tocan, puede ser un ejemplo, y creo que es muy diciente de cómo puede funcionar de otra forma las competencias de ambos organismos para proteger, ¿no? Derechos fundamentales y cuestiones de igualdad que pues son de la Constitución.
Y ahí simplemente agregó, bueno, ella también tenía en su oficina el esfero con el que Obama firmó la, la ley, sancionó la ley. Yo simplemente diría que el caso de Lil Better, yo creo que, digamos, Lilly Ledbetter creo que representa también una transición interesante en la visión del juez constitucional que tenía Ginsburg, porque pasa un poco de esta crítica contramayoritaria de Roe versus Wade, perdón, a apostarle mucho al constitucionalismo dialógico y a decir como, bueno, ¿sabe qué? Yo creo que los jueces no somos infalibles y hay que también apostarle al proceso, digamos, democrático para corregir, digamos, esos errores de jurisprudencia. Entonces es como una transición interesante también de Ginsburg, que de alguna manera, digamos, digamos, explica también, digamos, sus diferencias, pero también su enorme amistad con Scalia. Scalia, digamos, no podía estar, digamos, más lejos que ella en temas constitucionales, pero digamos, hay una anécdota muy chistosa que a mí creo que representa muy bien la forma en que RBG no solo, digamos, tenía la virtud judicial, digamos, del este activismo incremental, sino también de la bondad frente al que piensa diferente. Y es que RBG, digamos, Scalia decía que era el gran y último originalista de la corte y, bueno, ahora con Amy Coney Barrett en la corte, yo creo que ya no va a ser el último gran originalista de la corte, pero eso es otro tema también, pero tampoco quiero deprimirme por eso ahora. Otro tema de presión. Digamos, Ginsburg decía, no, pero es que yo también soy originalista. ¿Y por qué yo soy originalista? Porque la primera frase, digamos, de la Constitución y la Declaración de Independencia es "We the people", nosotros el pueblo. Y eso es una frase que tiene que ser interpretada siempre de manera expansiva. Y ella tiene una frase muy bonita, dice que es que la Constitución de Estados Unidos poco a poco ha embraced a personas que no estaban dentro del pacto constitucional. O sea, ella tenía una visión incluyente y expansiva de la Constitución y ella decía que eso era ser originalista, porque ese fue el sentido original que es el que le dieron como los Founding Fathers a la Constitución de Estados Unidos. Entonces, digamos, es muy, digamos, bonito como ella también ocupa como un rol transformativo en la Corte bien, bien interesante que, digamos, creo que actualmente con la nominación de Amy Coney Barrett hay un riesgo clarísimo de que ese rol transformativo cambie y, digamos, todas estas conquistas se pierdan, pero digamos, yo creo que eso es uno de los grandes, de las muchas virtudes que tenía RBG. Para ir como terminando un poco, yo destacaría como esas dos. Sí, otra yo creo que ahí, y es como una lección, es este tema de, claro, ella es muy reconocida por como defensora, ¿no? En sus diferentes roles de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, pero también no solo por este tema de que muchos de los demandantes en los casos eran hombres, sino además porque ella tenía un mensaje y un argumento muy fuerte y un framing, si queremos verlo así, de que los estereotipos de género y la desigualdad de género no solo afectaba a las mujeres, sino que afectaba a las familias y afectaba a los hombres también, ¿no? Entonces, como que yo creo que ella, she make the case, ella como hizo muy fuertemente un argumento muy convincente, tanto en sus litigios como en sus decisiones, de que estas cajas en las que nos ponen los estereotipos de género, ¿no? Que las mujeres solo pueden hacer esto y los hombres solo esto, no solo afectan a las mujeres, sino que impiden que la gente, las familias, hombres, mujeres, desarrollen como todo su potencial, ¿no? Y se puedan imaginar y crear como lo que quieran, porque bueno, ya te ponen en esa caja. Y yo creo que eso es algo que hay que recuperar, es parte del legado que hay que recuperar de la jueza Ginsburg, es pues esto precisamente, ¿no? Tener en cuenta esta visión como más comprensiva de la desigualdad de género. ¿Ese timbre qué significa? Que alguien está tocando a mi puerta. Ah, la tuya, perdón, bien.
Sobre esto de la caja que tú dices, estoy tratando de pensar, no sé si alguno de ustedes sabe si fue Brennan o White, es el que acuñó esta frase que ella citaba mucho y es este pedestal en el que hay normas que nos ponen, muchas veces ese pedestal se vuelve una cárcel porque lo interesante con la discriminación que ella combatió como litigante y luego como juez de circuito y magistrada es que era una discriminación contra normas aberrantes y palmariamente, digamos, que afectaban la igualdad de manera, comillas, dolosa, pero muchas otras normas que se combatían eran normas que tenían un fin al menos pretendidamente loable, es decir, normas que, por ejemplo, decían que las mujeres no podían ser policías o no podían ser bomberos o no podían trabajar de noche, digamos, eran normas cuya motivación no era, es decir, nadie pensaría que las normas que discriminaban a los afrodescendientes, que los obligaban, que los recluían, que los mandaban a otras partes de los buses, etcétera, esas normas eran evidentemente discriminatorias, pero estas otras, de hecho, ella recuerda en algún discurso que cuando empieza a presentar las acciones judiciales, gran parte de la respuesta de sus colegas era, pero es que ustedes no solo no son discriminadas, sino que es que el derecho las protege, las ampara. Estas normas antes quieren pero claro, es perpetuando entonces lo complejo y por eso lo clave de su activismo feminista y de esta estrategia de cómo derogar normas discriminatorias, pero también mostrar que estas normas por su perspectiva, digamos, o por su perfil, por su lógica de estereotipación, terminan afectando lo que mencionábamos un poco hace un momento. Entonces esta frase me parece que sintetiza bien de lo que estamos hablando. El pedestal en el que nos ponen estas normas a las mujeres termina volviéndose una cárcel, ¿sí? Sí, y yo mencionaba el artículo de 2015 de John Williams, justamente porque allí ella dice que el feminismo de Ginsburg es un feminismo reconstructivo, ¿no? Por oposición como a ese feminismo que hizo carrera en los 70s, que era un feminismo desde la insubordinación de las mujeres, ¿no? Y ella habla de este feminismo de la reconstrucción o de este feminismo reconstructivo, porque justamente, y como decía Mari, hace un rato, lo que hace ella, tanto en su rol como litigante, como en sus opiniones disidentes o mayoritarias dentro de la Corte, en los casos que involucran reflexiones sobre la discriminación en razón del género, es justamente la idea de que esos estereotipos, esos moldes, esas cajas en las que se nos ubica desde el nacimiento, esas que se convierten luego en cárceles para el ejercicio de la ciudadanía y de la libertad de manera más amplia, pues terminan definiendo nuestros posicionamientos adentro de la sociedad y un poco ese rol reconstructivo va también de reformar esas instituciones y esos roles en los que terminan ubicándose las personas de acuerdo con esa lógica estereotipada sobre hacia dónde podemos aspirar a llegar en la sociedad. Y por eso para ella estas instituciones como la pensión, la viudez, es decir, todo muy asociado con la seguridad social, la familia, terminan volviéndose casos fundamentales porque son esos casos en los que ya veo una oportunidad para reconstruir las lógicas sobre el cuidado y sobre la diversificación y el reparto de las tareas del mundo, que es lo que ya observa sigue siendo profundamente desigual y sigue desamparando de manera desproporcional a las mujeres, pero de manera muy estratégica a través de casos en los que eso afecta a hombres. Leo, querido, perdón, tengo que irme a las 6:15, pero quería intervenir, hacer una intervención final antes de irme. Primero agradecerles a Icon, maravillosa la experiencia con Mariana y Daniel. He aprendido muchísimo. Muchas gracias también a Sara y a Manuela por toda su ayuda
técnica administrativa. Solo quería terminar con una cosita, digamos, una reflexión general sobre las virtudes judiciales de la jueza Ginsburg, y es que, digamos, ella era una juez, digamos, optimista por naturaleza, y creo que su vida también es un elogio al optimismo y a la resistencia. Mucha gente la criticó en su momento cuando Obama y los demócratas tenían una mayoría que incluso de 60 senadores que les permitirían confirmar, digamos, fácilmente un reemplazo para ella. Y ella, digamos, incluso ahí demostró la independencia, digamos, y la fortaleza de carácter que siempre la acompañó en toda su vida, porque ella, después de ver, es una historia más larga, pero digamos, para resumirla de una manera muy rápida, ella, digamos, se volvió muy amiga de Sandra Day O'Connor, y ella tuvo que ver cómo Sandra Day O'Connor en el 2005 fue presionada por dos hombres, particularmente Bush y el Chief Justice de esa época, William Rehnquist, para que se retirara, para que, digamos, en caso de un cambio de gobierno, los demócratas no tuvieran la oportunidad de conformar una nueva mayoría. Y ella siempre dijo que ella nunca iba a dejar que nadie le dijera cuándo retirarse. Y, digamos, hasta el final de sus días estuvo en la corte trabajando, estuvo luchando, digamos, por una jurisprudencia expansiva, por una jurisprudencia incluyente. Y termino, digamos, con esta frase que cuento un poquito en el perfil que escribí en homenaje a ella en El Espectador, y es que ella, en un libro muy bonito que, digamos, recomiendo mucho, que salió el año pasado, que se llama Una conversación con RBG, que hace Jeffrey Rosen, que es el presidente del Centro Nacional de la Constitución en Estados Unidos, le preguntan por el futuro. Es la última pregunta que le hacen, y ella dice, ella saca una frase de un poeta que se llama Alexander Pope, que se llama Hope Springs Eternal. Una traducción más o menos al español sería la esperanza brota bien. Y yo creo que gracias ahora, digamos, vemos el escenario muy oscuro, no lo vemos tan claro, pero yo creo que gracias a la jueza Ginsburg no vamos a ver nunca una jueza Ginsburg, vamos a ver muchas. Y muchos, ojalá también jueces que hayan aprendido de su legado. Y pues yo termino con ese mensaje. Su jurisprudencia es un llamado a que la esperanza brota bien. Y pues con esto termino. Les pido mil disculpas, pero tenía un compromiso previo que me tocó correr y ya no puedo correr más. Pero les agradezco muchísimo la invitación y me hubiera gustado quedarme hasta el final. Gracias. No, a ti, Santi, muy esperanzador ese cierre. Gracias. Chao. Chao. Pues les propongo a Mariana y a María Daniela que pues ya, digamos, cubrimos lo fundamental que habíamos acordado, los casos, los salvamentos, su rol, algunas elecciones. ¿Con qué mensaje, siguiendo el optimismo ¿no? de Santiago, quisieran ir cerrando sus respectivas intervenciones, si les parece? ¿O qué otra cosa habría pendiente por destacar? Yo creo que Santi cerró con las palabras adecuadas, y creo que en honor a la prudencia que caracterizaba a la jueza Ginsburg, yo lo único que haría sería acogerme también a esos sentimientos, entre otras cosas porque vivimos en tiempos que llaman aciagos y tormentosos. Y creo que un poco de esa dosis de esperanza en un mundo más justo, a pesar de que el horizonte no parece muy favorable para que florezca bien eh, lo que nos depara el destino, pues creo que nos hace falta un poco también eso. Entonces, yo me recogería en ese optimismo y en ese legado también pragmático de avanzar en las causas de esa forma tan inteligente y hábil que nos enseñó Ginsburg. Yo quería mencionar algo que a mí particularmente me encanta, y es como hablamos de Ginsburg, pero también ella reconoció, incluso en sus memoriales ante la corte, como otras mujeres y otras abogadas antes que ella también habían hecho aportes pues a los argumentos legales para luchar en contra de la discriminación de género. Entonces yo creo que esa como solidaridad entre mujeres, esa sororidad y ese reconocimiento como de las que estuvieron antes y de las que vienen después, y como construir sobre lo que otras han construido, es algo que me parece
muy bello y me parece también parte de su legado, ¿no? Como ese reconocimiento y pues es algo que en Women's Link hemos hablado mucho en los últimos días, pues ante el fallecimiento de la jueza Ginsburg, ¿no? Como de cómo debemos ser como parte de ese ejército de abogadas Ginsburg en el mundo, pues continuando su legado y construyendo unas sobre lo que han hecho las otras y etcétera. Buenísimo. Sobre ese último argumento de Mariana quisiera concluir mencionando que sus argumentos resuenan en una decisión de hace un par de años de nuestra Corte Constitucional, en donde en la disposición del artículo 242, literal tercero, si la memoria no me falla, se establecía una prohibición de que las mujeres sin distinción de edad no podían ser empleadas en trabajos subterráneos, ni en minas, ni en general trabajar realizando labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos. Entonces, cuando la Corte, fíjense, esto suena como exactamente lo que leímos de las normas que ella combatió, y el argumento de la Corte es, un poco aquí lo parafraseo, es impedir que esta población, por el hecho de ser mujeres, sea empleada en trabajos peligrosos o que requieran grandes esfuerzos. En lugar de ser una medida de protección, es una forma de discriminación, dado que la rebaja a una condición inferior a la del hombre, reforzando así el estereotipo del llamado sexo débil. Entonces, en el sentido de tan acertado como concluyen María Daniela y Mariana, todavía hay mucho trabajo que hacer. Reitero, esta es una decisión de nuestra Corte de hace 2 años. Y sin duda, pues hay muchas cosas, otras cosas pendientes en ese sentido. Yo concluyo, si están de acuerdo, reiterándoles el agradecimiento a ustedes, a las personas que se conectaron y siguieron hasta ahora en las plataformas, y entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y un último mensaje de RBG, ¿no? Que las mujeres debemos estar en todos los lugares donde se tomen decisiones, ¿no? Creo que ese es como el mensaje más potente que nos dejó. Gracias a toda nuestra audiencia esta tarde. Muchas gracias a ICON, a los organizadores y las organizadoras. Al doctor Roa, que por ahí desapareció. Doctor Roa, que ya apareció. No, muchas gracias a ustedes por la participación y les esperamos en los otros seminarios de Claro ICON. que sí. Mariana tiene varias ideas, el doctor Leonardo también, la doctora María Daniela, en fin, les esperamos a todos y a todas.